Muy bien, buenos días. Vamos en primera instancia probando audio. Buenos días, Claudia. Buenos días a todos los presentes. Claudia, como delegada, vamos a trabajar de la mano. Necesito que me confirmes cómo se escucha el audio. Buenos días, doctora. La compañera Claudia está teniendo problemas con su audio, pero sí se la escucha bien. Muchas gracias, Irving. ¿Cómo estás? Buenos días. En todo caso, necesito igual que me confirmen cómo se escucha mi audio. Se la escucha claro, doctora. Muy bien, muy amable. Quien les habla es la doctora Gladys Patiño Soto, patóloga clínica de formación. Nos ha tocado en esta oportunidad, dentro del capítulo de semiología, en este caso endocrinología, semiología endocrinológica, tocar temas relacionados de tal forma que contribuyan el aspecto semiológico en toda su magnitud. Entiendo que han tenido clase teórica con la doctora Cruzado, todo lo que es el sistema endocrino a nivel de las hormonas tiroideas. Hoy día yo les traigo un tema que es muy común, que es prácticamente obligatorio entenderlo. ¿Cómo es que nosotros tenemos que abordarlo semiológicamente? Vamos a ir paso por paso. Aquí les estoy compartiendo la pantalla. ¿Me confirman, por favor, si se está visualizando? Ahora sí, doctora. Muy bien. Veo que no están completos. Si tienen un WhatsApp de grupo, se van comunicando que urgente se conecten, por favor, ¿sí? Muy bien. Hablar sobre este tema es abordar al paciente en el aspecto metabólico. Metabólico, ¿por qué? Porque tiene que ver mucho con la calidad de vida, con la calidad de nutrición, con la calidad ocupacional y con la calidad epidemiológica geográfica. En este grupo, obviamente, lo primero que veamos en un paciente obeso o con sobrepeso
nos va a llevar inmediatamente a pensar que su dieta no es adecuada, que no hace ejercicios y que no tiene un buen hábito de alimentación. Cuando un paciente ingresa por nuestra puerta consultorio, nosotros ya tenemos que tener un ojo clínico y tenemos que abordarlo de tal manera que tengamos un panorama general. Y lamentablemente, todo tipo de sobrepeso u obesidad nos lleva, en primera instancia, a los cuadros de dislipidemia, luego a los cuadros de hipertensión y con ello los cuadros de diabetes mellitus. Entonces, teniendo estos contextos claros, es lo que tengo que abordar de manera obligatoria en los pacientes cuando los vea con sobrepeso o obesos. Entonces, ¿cómo definimos diabetes mellitus? Diabetes mellitus es el grupo de trastornos, escuchen la palabra, trastornos metabólicos, porque todo tiene que ver con lo que ingresa por la boca. Puede ser de que tengamos estos tipos de trastornos metabólicos genéticos, que haya una predisposición genética, pero es el tipo 1, pero lamentablemente los cuadros de diabetes suelen ser de tipo 2 y suelen ser adquiridos a lo largo del tiempo por malos hábitos alimenticios. Entonces, esos trastornos metabólicos tienen que ver con la calidad de alimentación del día a día. Si es que como correctamente, la cantidad correcta, la calidad correcta, entonces, y eso es lo que normalmente una población desconoce y cree que no comer un gran plato lleno de productos que contengan mucho carbohidratos es alimento, ¿no? Y eso está lejos de ser cierto. Dentro de estos trastornos metabólicos, tenemos que abordar al paciente cuál es su hábito de alimentación, cuál es su ritmo de alimentación, cuáles son sus horarios de alimentación y cuál es la calidad de su alimentación. Por ende, esos trastornos metabólicos que comparten el fenotipo de las hiperglucemias, porque todas estas se convierten en energía, se convierten en azúcares y muchos de ellos se convierten en grasas. Existen, obviamente, tipos diferentes de diabetes mellitus debido a una compleja interacción entre genética y factores ambientales. Si es que hay un componente genético y hay una mala alimentación, es ahí donde de manera muy temprana, como lo tenemos en el caso de las diabetes pediátricas, que son muy tristes, porque la calidad de vida después de ella ya no es la misma, ¿no? Y bueno, factores ambientales, en primera instancia, la alimentación. Entonces, hablar de diabetes mellitus es hablar de un problema de salud público. Por ende, la magnitud de este problema, la carga global de la enfermedad por diabetes mellitus, se estima aproximadamente, se estimaba, ¿no? De 173 millones para el año 2002, ojo, pero se proyecta que esta aumentará a 366 millones para el 2030. Entonces, lo que ya se está viendo es que esta enfermedad metabólica no se va a controlar, lamentablemente, por muchos factores. Vamos a tener un crecimiento exponencial, lejos de detenerla, lejos de controlarla, lejos de mejorar la calidad de vida de los seres humanos. Ya se ve que para el 2030 prácticamente va a doblar
la cantidad de estos casos clínicos. Por ende, es una carga global. 2/3 de estas corresponden a países de vías en desarrollo. ¿Quiénes son los en vías de desarrollo? Nosotros. Sudamérica, África, Asia. ¿Por qué? Porque no hay un buen hábito de alimentación, no hay una buena conducta de alimentación y no hay conocimiento de lo que es una buena alimentación. Por ejemplo, en Perú, la gran carga de carbohidratos a base de almidón está, en primera instancia, en los panes, en los tallarines, en las papas, en los fideos. Entonces, por donde ustedes lo miren, chicos, estamos hablando que la dieta del día a día es full carbohidrato. Por ende, uno mismo condiciona esta patología. Si nosotros controláramos las cantidades, porque sí, estos carbohidratos son parte de nuestra alimentación, el problema se da cuando juntamos estos carbohidratos, el problema se da cuando excedemos estos carbohidratos. Por ejemplo, hoy día la dieta es arroz con pollo y papa a la huancaína. Entonces, este arroz con pollo se convierte en un cerro de arroz y al costado unos buenos trozos de papas, ¿no? Los dos componentes son carbohidratos a gran cantidad. No se mide la cantidad. Entonces, ¿cuál es la diferencia que un nutricionista nos diga? La ración diaria es esta, donde se tenga que incluir gran cantidad de vegetales. ¿Dónde están los vegetales de por medio? La cantidad de proteínas que se deba de comer, ¿no? Etcétera. Por ejemplo, hoy día se come tallarines con pollo y papa a la huancaína. Nuevamente se une, ¿no? Fideos con papa. Y así, si ustedes revisan todas las dietas que tenemos, un lomo saltado, arroz, papa. No se deben de juntar. Y bueno, y si estuvieran las dos juntas, las cantidades deberían de ser mínimas de las proteínas, deberían ser altas, combinado con vegetales, lo más verde posible para poder balancear la alimentación. Bien. Ahora, sumado a esto, chicos, tendríamos que ver todas las comidas chatarras que existen a nuestro alrededor y que está incorporado en la dieta de los chicos, de los jóvenes, que condicionan a esta patología. Por eso la proyección es en aumento. Si nos ponemos a citar, y a propósito de la primera diapositiva, ¿no? La comida chatarra es parte de condicionar la diabetes mellitus. Están las papas fritas, que lejos de ser papas fritas, son lamentablemente combustible saturado porque están refritos sobre algo que ya no se debe de consumir. Todo lo que es broster, también gran cantidad de grasas, gran cantidad de componentes saturados, refrito, que es un combustible, el aceite, el uso es de una sola vez, sin embargo, estos comensales utilizan el aceite, no podría contabilizarlo, pero después de uno, eso ya es combustible, eso ya es un componente, como bien lo conocemos, ¿no? De manera popular, comida chatarra, que lejos de alimentar, lo que hace es dañar. Adicionalmente a estas comidas chatarras, está el tema de las bebidas gasificadas, ¿no? Sabemos claramente como médicos de que estas bebidas gasificadas, un vaso de 200 mililitros equivale promedio a 10 cucharadas de azúcar. Un tipo de azúcar que es químico, no es el azúcar que nosotros comúnmente usamos, la azúcar rubia, no. Estamos hablando de azúcar, el famoso edulcorante, que es un componente químico. Estamos hablando de saborizantes, estamos hablando de estabilizantes,
estamos hablando de colorante, es decir, lejos estar, ni siquiera llamarlos bebidas, sino llamarlos condicionantes a diabetes, componentes lamentablemente cancerígenos, se suman, ¿no?, a la comida chatarra y uno sigue condicionando estas patologías. Y lo más lamentable es el consumo, no solamente de estos componentes gasificados, sino y los, todas las bebidas que tienen preservante, ¿no? Supuestamente de pura fruta. Los frugos, los wax, todos estos componentes son llevados a la lonchera de los niños cuando van al jardín, al colegio, en la mesa familiar. Aparentemente no hay dinero, pero sin embargo si pueden consumir estas bebidas gasificadas, pueden dispensar de estas, entre comillas, jugos de frutas azucarados, etc, etc. Podemos citar un millón de ejemplos, chicos, pero es uno quien condiciona. La población ignora los componentes químicos que tienen estas bebidas y que a la larga, de manera silenciosa, va condicionando a esta patología. Entonces, 2/3 de estas corresponden a países en vías de desarrollo. Estamos aquí nosotros, Latinoamérica, y tiene que ver con la calidad de alimentación. El diagnóstico de diabetes tipo 2 en los niños, adolescentes, es un hecho cada vez más frecuente. Y por lo que les acabo de comentar, ¿no? Por eso, cuando abordamos la anamnesis en pacientes, en especial niños, tenemos que conocer con contundencia cuál es su hábito de alimentación. Con ello, ustedes ya tienen la primera parte del diagnóstico, ya tienen qué es lo que está condicionando a esta patología. Por ende, en la semiología, cuando aborden antecedentes fisiológicos, antecedentes biológicos, ahí abordamos en los biológicos qué tal está el apetito. Dentro del apetito abordamos todo lo que acabamos de mencionar. Abordamos el cómo se alimenta, ¿no? Desde que amanece, hay entre comidas, en la tarde, hay entre comidas, en la noche. Estas entre comidas, ¿en qué se convierten? En un postre, en una torta, o en una fruta saludable, en un yogur saludable, ¿no? Tenemos que conocer. Hay niños que consumen demasiado dulce. Les dan chocolate, entre comillas chocolate que no es chocolate. Ustedes saben que todo es saborizante. El verdadero chocolate es muy costosísimo y obviamente te dice el porcentaje de cacao, ¿no? Pero esos chocolates que se venden en los kioscos, en las tiendas, en los mercados, todo es saborizante, no tiene ni un gramo de cacao. Por ende, condiciona a diabetes. Las famosas galletitas rellenas. Lo que lleva en el centro, las famosas rellenitas, chicos, son grasas saturadas. Si ustedes leen el empaque, el porcentaje de grasas saturadas que tiene ella, el grado de azúcar, que es nuevamente edulcorante, el porcentaje que tiene, y eso se convierte en rutina. Estamos premiando a nuestros pequeñitos. Su galletita, su chararita, sus Oreos, sus, no sé, se me ocurre tantas marcas que tienen ese relleno, esa grasa saturada. Encima nos premiamos con un frugos, encima nos premiamos con un chocolate, cuando en vez de ello nosotros tenemos que inculcar, tenemos que enseñar, tenemos que hablar en voz alta a nuestros pacientes y salvar a estos niños a que en futuro, por un desconocimiento, sigan desarrollando diabetes mellitus tipo 2. Entonces, dentro de la anamnesis, dentro de los antecedentes biológicos, tengo que saber cuál es su apetito. Y ahí abordo todo lo que acabamos de mencionar. Dentro de la sed, tengo que conocer qué tipo de agua se toma la criatura. Muchas veces dejan pasar y son datos excepcionales, ¿no? Para corregir, para
tener en cuenta el diagnóstico y para armar el plan de trabajo en relación a lo que el niño bebe en todo el día. Una cosa es tomar limonada, mates, agüitas de fruta, verdaderas frutas, naranjadas, versus lo que les recalqué, ¿no? Las gaseosas, los jugos. Y hay aquí un detalle importantísimo que tampoco deben dejar pasar. Hablamos de, no sé si ustedes conocen estos sobrecitos, eh, bebidas que puedes diluir de un sobre para 3 litros de agua. El famoso Canú, el famoso suco. ¿Me confirman algunos de ustedes si lo conocen? Sí, doctora. Correcto. Muchas gracias. Lo venden en las tiendas, ¿no? Uno compra y tienen la bebida del almuerzo, ¿no? 3 litros de jugo de fruta, ¿no? 3 litros de naranja, 3 litros de maracuyá, 3 litros, no sé, se me ocurre tantos sabores que venden. Y uno se pone a pensar, para endulzar 3 litros de agua, ¿cuánto de azúcar realmente necesito? De azúcar normal, pues no de azúcar rubia. Que tampoco se debe de consumir, ojo. Lo ideal es tomar las bebidas sin azúcar e ir acostumbrando a nuestro organismo, porque estas a la larga también condicionan los problemas de diabetes. Entonces, uno que es médico razona y dice, pero como un sobre de 15 gramos, porque eso es lo que pesa, puede endulzar y te endulza, ojo, y te da un sabor, o sea, uno al paladar dice, qué rico. Sin embargo, una vez más, chicos, todo es química. Nuevamente cito, edulcorantes, saborizantes, colorantes, estabilizantes, etc., etc. A la mesa de todos los días. ¿Y por qué se consume? Porque es barato. ¿Me dejo entender? Entonces, cuando yo aborde antecedentes biológicos, que es parte de esta semiología endocrinológica, yo tengo que abordarlo con su totalidad para ir entendiendo y estableciendo mi diagnóstico clínico. Bueno, dentro de los biológicos está cómo está la deposición, cómo está el sueño, cómo está la micción, ¿no? Son 5 componentes importantísimos que debo de abordar. Muy bien. Entonces, a niños y adolescentes es un hecho cada vez más frecuente por lo que he mencionado desde un inicio, lo que seguramente aumentará aún más la carga de las complicaciones crónicas de diabetes a nivel global. Estas comidas chatarras, en vez de desaparecer, siguen aumentando con diferentes nombres. ¿Por qué? Porque obviamente son negocios, ¿no? Son negocios de gente que desconoce lamentablemente, y si lo conocen, peor todavía, pero está en nosotros, ¿no? Educar a la población y decir que eso nos envenena, nos condiciona patologías crónicas que una vez que se diagnostican no hay vuelta atrás y ya es un proceso degenerativo porque esto es sistémico. La diabetes mellitus lamentablemente afecta a la larga a todos los órganos. Aquí de manera gráfica, ¿no? Cómo es que está a nivel mundial cada vez se va empoderando. En el Perú, conforme a lo reportado por el MINSA, la diabetes mellitus ha cobrado la vida, hay un corte en el 2000 de 1836 peruanos, siendo la 13ª causa de mortalidad en el país. Las mujeres encabezan la lista de afectados con un total de 27.453 casos registrados, mientras que los varones un 14.148 casos ya diagnosticados.
Y uno se preguntará, ¿y por qué las mujeres, no? Y eso tiene una razón de ser estrictamente fisiológica. Como ustedes entenderán, el tema de la menopausia cobra en las mujeres una situación en contra. Pasado cierta edad, más o menos promedio, aproximado 40 años, empieza la premenopausia. Eso va a depender de la primera menarquia para que sea antes o después. Empieza a caer el estrógeno, que es la hormona que nos regula las dislipidemias en las mujeres, y es donde uno empieza a ganar peso y uno no entiende porque aparentemente come lo mismo, pero al no contar con estos estrógenos, no hay quien se encargue de metabolizar los lípidos y estas se comienzan a acumular. Y habíamos dicho al inicio, ¿no? Que el paciente desde que ingresa por la puerta, epidemiológicamente, semiológicamente clínico, el sobrepeso o la obesidad nos condiciona en primera instancia dislipidemia, con ello la hipertensión, con ello los cuadros de diabetes. Entonces, el hecho de que haya dislipidemia, acumulación de lípidos, esto nos indica de que no se está metabolizando, se está acumulando, y esto a la larga nos condiciona estas comorbilidades, por ende, en el caso de las mujeres, a la caída de los estrógenos, con un corte de 40 años para adelante, hay mayor condicionamiento para crear, pues, ¿no? Padecer de diabetes mellitus. Esa es la razón, el por qué es casi el doble de los casos registrados en mujeres que en varones. Entonces, en el Perú, la prevalencia es de 1 al 8% de la población general, encontrándose Piura y Lima como los más afectados, con un 2.5%. Se menciona que en la actualidad afecta a más de 1 millón de peruanos y menos de la mitad aún han sido diagnosticados. Es decir, necesitan tener las 4 P's para que los pacientes puedan recién tomar en cuenta o valorar de que están mal. Esto es silencioso. El que está con sobrepeso, obeso, si no se controla la glucosa, pues es una negligencia. Tiene que controlarse y tiene que empezar a hacer dieta y tiene que empezar a preocuparse, porque ya estamos diciendo que esta condiciona a los cuadros de diabetes, ¿va? Entonces, tenemos mucha gente caminando que están con cuadros de prediabetes, muchos son diabéticos, pero tienen que esperar tener las 4 P's: polidipsia, polifagia, poliuria y obviamente problemas para dormir, ¿no? Que lo vamos a ver a continuación. Solamente así es que se acercan a nosotros porque sienten las 4 P's. Pero ya ahí es demasiado tarde, ¿no? Porque ya está el diagnóstico establecido. Y lo único que queda es el tratamiento, la dieta, los ejercicios y los reposos necesarios psicológicamente hablando. ¿Va? ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Se va entendiendo, chicos? ¿Cuál es el enfoque semiológico? Sí, doctora, todo claro. Necesito un coro para saber que están todos presentes. Abran sus audios y necesito saber si hasta ahí se va entendiendo. Sí, doctora, sí se entiende. Abran sus audios. Sí, entiendo. Ana, Carla, Claudia, Gisela. Vamos abriendo los audios. Entiendo. Ujú. Ana, buenos días. Sí, doctora, buenos días. ¿Vamos entendiendo bien? Sí, doctora, todo claro. Muchas Perfecto. gracias. Carla, buenos días. Carla la 1, Carla las 2, Carla las 3. No está presente. Está conectada, pero no está presente. Claudia, buenos días.
Claudia a la 1, a las 2, a las 3. Conectada no presente. Gisela, buenos días. Buenos días, doctora, presente. ¿Todo claro? ¿Todo claro? Buenos días, Gisela. Sí, todo sí, claro. doctora. Ok. Irving, bueno, me está contestando, muchas gracias. Lenin, buenos días. Doctora, buenos días. ¿Todo claro hasta el momento? Sí, doctora. Por el Muy momento amable. todo claro. Luz Mary, buenos días. Buenos días, doctora. ¿Todo claro? Muchas gracias. Max, buenos días. Buenos días, doctora. ¿Todo claro hasta el momento? Sí, doctora. Muchas gracias. Miguel, buenos días. Miguel 1, Miguel 2, Miguel 3. Conectado ausente. Henry, buenos días. Buenos días, doctora presente. Todo claro la clase. Perfecto. Ok, tengo en la sala a 11 conectados. Bueno, aquí se acaba de activar un mensaje. Vamos a darle el beneficio de la duda. Me acaba de contestar Carla, correcto. Ok, tengo conectados, Carla, de los 11 conectados, 3 están ausentes. Están conectados, pero para mí están ausentes. Estoy tomando nota. Esta clase teórica, porque vamos a hacer un caso clínico a propósito de lo que se está mencionando, se va a abordar, ¿no? No hoy día, se va a programar para la siguiente semana. Porque ustedes tienen que tener 2 clases teóricas, un seminario y un caso clínico. Y lo que les estoy comentando, pauta por pauta, es en la manera en cómo se va a desarrollar el caso clínico. Ustedes están en semiología y este es el punto de partida para que luego, cuando hagan clínica, lo tengan todo bien claro. Muy bien, Miguel, acabo de leer también tu mensaje. Vamos a estar así ya, por partes a nivel que voy avanzando con la teoría, voy a ir preguntando y yo necesito que se activen todos los audios. Eso me permite saber que están conectados obligatoriamente, que no debería de ser, porque esto es para ustedes, que lo traigo con demasiado cariño, con demasiada dedicación, porque necesito que aprendan, ¿no? Ok, continuamos. Recién estamos aquí. Ok. Entonces, esto se expresa obviamente también en lo que es el aspecto epidemiológico. Nosotros nos regimos al aspecto epidemiológico porque conocemos a nuestra población desde este punto de vista. Si nosotros tenemos claro la epidemiología, obviamente tenemos claro lo que vamos a abordar del día a día en los casos de nuestros pacientes. Es decir, por ejemplo, si yo voy en el contexto geográfico, el paciente viene de Tumbes, en lo primero que voy a pensar, independientemente de lo que venga, dengue. El paciente viene del Amazonas o cualquier parte de la selva, en lo primero que yo voy a pensar, independientemente por lo que venga, el descartar malaria, el descartar Zika, chikungunya, dengue. ¿Por qué? Porque son zonas endémicas. Por epidemiología no puedo descartarlas. Entonces, la epidemiología no solamente es a nivel geográfico, es a nivel ocupacional. En lo largo de tu vida, ¿a qué te dedicas y a qué estás expuesto? ¿Qué te puede condicionar esta ocupación? La epidemiología tiene que ver con el sexo y la edad, y aquí lo estamos viendo. La prevalencia de la diabetes según la edad. Entonces, va de la mano conocer a qué edad voy a encontrar mayor frecuencia en caso de diabetes mellitus. Y estamos viendo que según la edad promedio va de 40 a 59 años. Entonces, eso me permite saber que en este grupo etario
yo voy a tener más diabetes mellitus. Si yo tengo un caso clínico y tengo un paciente, mujer en especial, ¿no? También tiene que ver la prevalencia por sexo. Sabré que dentro de la epidemiología, por frecuencia, debo de contemplar el cuadro de diabetes mellitus. Entonces, para caso clínico que se va a desarrollar, epidemiología etaria, epidemiología por sexo, epidemiología ocupacional y epidemiología geográfica. Cuando desarrollemos el caso clínico, son los 4 aspectos que debo de escuchar de parte de ustedes. Obviamente, tengo que saber cómo se clasifica la diabetes mellitus, ¿no? Tenemos, ya habíamos dicho tipo 1, tipo 2, está la diabetes gestacional y otros tipos específicos. La tipo 1, ya habíamos dicho, es una cuestión genética, inmunitaria o idiopática, mientras que la tipo 2 es por exposición, es a lo largo del tiempo, ¿no? Dependiendo de tu estilo de vida, tu alimentación, generas o predispones a la tipo 2. La gestacional, obviamente, durante la gestación, y vamos a ver cuáles son los otros específicos. Dentro de los otros específicos, podemos encontrar los defectos genéticos de los factores que van de la CD caracterizados por mutaciones. Las menciono rápidamente, eso lo van a ver en patología clínica el siguiente ciclo. Quizás ahí nos estemos encontrando. El MODI 1 hasta el MODI 6 está el DNA mitocondrial con versiones de proinsulinas o insulina. También tenemos a los defectos genéticos en la acción de la insulina. ¿A qué nos referimos? A la resistencia a la insulina tipo 1, al leprecaucinismo, a los síndromes Rabson-Mendehal, al síndrome lipodistrofía. Tenemos dentro de todos estos grupos las endocrinopatías, como las acromegalias, el síndrome de Cushing, la glucocagonoma, el feocromocitoma, inducidas por fármacos como el diazócido, las hormonas tiroideas, los glucocorticoides. También van a condicionar el grupo de las infecciones como el citomegalovirus, la rubiola congénita y también los que están asociadas a otros síndromes genéticos como el síndrome de Down, Turner, Klinefelter, Friedrich, Huntington y Porfirio. Estos son otros tipos específicos, chicos, es sumamente rarísimo y que solamente podemos detectarlos a nivel genético. ¿Cuál es el comportamiento de la fisiología de la diabetes? Hay 2 condiciones necesarias para que la glucosa pueda entrar en las células. Ahora, uno dice, ¿no? Nada de dulces. Ok, los dulces son parte de transformarse en glucosa, pero ¿serán solamente los dulces? No. También tenemos al almidón. ¿Y dónde se encuentra el almidón? Lo dijimos temprano, ¿no? En la papa, en el arroz, en todo lo que es pastas, fideos y en los panes, todo lo que es harinas. Estos almidones a la larga sí generan energía, pero se convierten en glucosa. Por eso es que la suma de todo esto condiciona a diabetes. En primero de los casos, ¿cuáles son las 2 condiciones según la fisiología? Que existan estos receptores, la cantidad suficiente para captar esta glucosa, o que la insulina, la hormona que abre estos receptores, también sea o haya la cantidad suficiente para poder sellar estos receptores. Tiene que haber una proporción. Por ahí lo que les decía, ¿no? Lamentablemente, nuestra alimentación en cuestiones de proporción, que va de la mano con estas 2 condiciones, es desproporcionada. Por ende, generamos mayor cantidad de glucosa que a nivel de la célula, como no tengo el número de cantidad de receptores o la cantidad suficiente de insulina, lo que va a pasar es que ese excedente no se metaboliza, por ende se acumula, y si esto persiste a lo largo del tiempo,
obviamente condicionamos diabetes. Entonces, vemos aquí a la célula ya en pleno metabolismo, ¿no? Una vez abiertos los receptores, estos receptores, por la insulina, la glucosa entra a la célula, entra hacia la célula y es utilizada, es decir, metabolizada, ¿para qué? Para producir energía. Y lo que no se alcanzó a captar por los receptores mediante la insulina, eso es lo que se va acumulando en el torrente sanguíneo y va produciendo lo que llamamos hoy en día diabetes mellitus. Entonces, en la diabetes, la célula no recibe esta glucosa en forma adecuada por dos mecanismos. Uno, porque la insulina es suficiente. Comí demasiado, la carga de esta glucosa excede a la cantidad de la insulina y vemos que quedan flotando, ¿no? Afuera de la célula, y esta es la que queda acumulada en el torrente sanguíneo, y a esto nosotros denominamos diabetes mellitus de tipo 2. Por el otro lado, la insulina es suficiente, hay buena cantidad de insulina, pero los receptores no actúan y obviamente lo que vamos a tener es resistencia a la insulina y quedan liberados así, ¿no? En el torrente sanguíneo, y a esto nosotros le llamamos diabetes tipo 2. Ahora, ¿cuál es la patogenia de la diabetes mellitus de tipo 1? Habíamos dicho al inicio, es un componente estrictamente genético. Y esto siempre y cuando tengamos dentro de la semiología, ¿no? Antecedentes familiares. Preguntamos, ¿hay abuelos diabéticos, papá diabéticos, tíos diabéticos? Si tenemos esa línea genealógica de diabéticos y tengo a un niño pediátrico con un cuadro clínico muy sugerente a diabetes o adulto, entonces yo tengo que hacer la búsqueda genéticamente hablando de este HLA DR3 DR4. Si sale positivo, estamos hablando de la diabetes mellitus tipo 1, que también puede ser condicionado a la exposición de infecciones virales y obviamente las insulitis autoinmune, formando estos anticuerpos contra las células beta de la insulina. Y estas son en general las glomerulonefritis graves, las Graves, las tiroiditis de Hashimoto, las enfermedades vasculares colágeno o las artritis reumatoide. Hablamos de que hay una destrucción de estas células beta condicionando la deficiencia de la insulina. A nivel de la tipo 2. ¿Pueden haber factores genéticos de por medio? Sí. Pero ¿qué hace de que éstas puedan despertar antes de tiempo? Primero, que haya una resistencia a la insulina, que haya factores ambientales, que haya factores genéticos y esta condicione las secreciones de estas insulinas, por ende, diabetes mellitus y hiperglucemia. Etiología. Desconocida porque son multifactoriales. Factores que intervienen en la evolución de la enfermedad pueden darse desde aplasia o hipoplasia congénitas en los islotes Langerhans, células a nivel del páncreas, agotamiento de los islotes por exceso de actividad cuando hay un consumo excesivo de azúcar. Y dentro de estos excesivos de azúcar, obviamente está lo que llamamos las bebidas gasificadas, ¿no? En general, todos los postres en exceso, todos los carbohidratos, almidón en exceso. Ahí entra a tallar el tema de las porciones de lo que comemos en el día, ¿no? Por ejemplo, en la mañana, un domingo, desayuno de la familia, pan con chicharrón. ¿Qué hace, no? Está el pan, que es almidón, está el camote, que también es otro almidón, está el chicharrón propiamente dicho, que tiene una gran carga de grasas, ¿no? Grasas saturadas.
Si bien es cierto, se puede comer el chancho, pero la parte de la carne, que es magra, que no tiene mucha grasa, pero más no la parte de su piel, ¿no? De su cuero, que está lleno de grasa, y que a la larga eso no nos hace, eso nos hace bien. Y encima de todo un café cargado, bien azucarado. O algunos lo toman con chicha morada, bien azucarada. Eso, por ejemplo, es un exceso. Otro desayuno, hamburguesa con pan, papitas al hilo, mayonesa. Por donde lo vean, chicos, todo es almidón y todo es grasa saturada. Otro desayuno, un domingo. Se me ocurre, ¿no? Los famosos embutidos, ¿no? El jodó, donde hay demasiada carga de grasa. De por sí el pan está bien, ¿no? El pan es parte de este carbohidrato, pero no 2, 3, 5 panes, ¿no? Sino es una tajada, tipo tamaño del molde de un pan, de una porción, una tajada. Evitar los excesos, es que estamos muy mal, ¿no? En lugar de ello, un huevo sancochado, un huevo frito está bien, un omelette. Tenemos que proporcionar una fruta de por medio, un juguito, cantidades que lo que necesite el organismo. Entonces, estos excesos, donde hay un consumo excesivo de azúcar, es lo que tenemos que conocer del paciente. ¿De acuerdo? Hábitos de alimentación. Bueno, la dificultad, obviamente con esos excesos, la dificultad de las células beta para la liberación de la insulina en su primera fase. Nosotros condicionamos estos tipos de patología. Entonces, hablar de factores de riesgo, ok. Dentro de los antecedentes familiares, la herencia, ¿no? Existen antecedentes familiares de 25 al 50% de los casos. Por ende, esta pregunta no puede pasar por alto. Y tenemos que ir más allá de lo debido en lo que se refiere el árbol genealógico. Tenemos que ir a lo máximo que se puede. Habíamos dicho, el paciente ingresa por la puerta, no sé ni su nombre, pero el hecho de que esté con sobrepeso o obesidad, según los diferentes estudios, el 80% de ellos, de los diabéticos recién diagnosticados, son obesos. Por ende, epidemiológicamente hablando, tengo a un paciente con sobrepeso obeso, tengo que considerar el diagnóstico hasta que se demuestre lo contrario. El sedentarismo, gracias a la tecnología, hoy día ha cobrado un papel muy importante de que la población en general haya dejado de hacer ejercicios, haya dejado de hacer hábitos que conlleven a que el organismo gaste esas energías, ¿no? No las gastamos porque estamos sentaditos, ¿no? Estamos reposando mucho tiempo. Entonces, para gastar energías hay que caminar, hay que correr, hay que subir y bajar, hay que estirarse, hay que hacer algún cierto tipo de deporte, por más chiquito que sea, tenemos que gastar energía. Subir y bajar escaleras, chicos, es una forma de quemar energía, ¿va? Ok, la gráfica lo dice todo. ¿Y cómo es que vamos a tomar en cuenta estos factores de riesgo? Obviamente, si vemos la base de la pirámide, lo principal es la historia familiar, ¿no? Antecedentes familiares. Si nuevamente me dicen abuelos, papá, mamá, tíos, fuertemente, si por todos lados hay diabetes, entonces se piensa en un contexto genético. Saber sobre la intolerancia a la glucosa, o sea, con ello los exámenes de sangre en los pacientes, cuando se hacen sus chequeos, no necesariamente tengas que estar con sobrepeso obeso para saber cómo está tu tolerancia a la glucosa. Hay que hacer los chequeos de ley, ¿no? Está también las diabetes gestacionales. Hablábamos que las mujeres tienen mayor predisposición para diabetes y encima de todo, si te embarazas, es doble, ¿no? El tema de que puedas estar padeciendo
con diabetes. Entonces, diabetes gestacional es válido dentro de esta pirámide. Bueno, la falta de actividad física, lo que estábamos hablando, el sedentarismo, es parte de estos factores de riesgo. La edad mayor, en menos proporción, lo vimos, ¿no? Mayores de 60 años, solamente teníamos un pequeño cuadrante. La obesidad es parte de, y la raza finalmente. Entonces, según esta pirámide, son todos los aspectos, según la edad, que yo deba de preguntar, aspectos que estén relacionados a los factores de riesgos para diabetes. La obesidad infantil. Uno considera tener un hijo así, ¿no? Cortito, gordito. Piensan que es sinónimo a que es saludable. Porque dicen que eso es buena alimentación. De lejos, ¿no, chicos? De lejos. Eso es lo que tenemos que corregir, ¿no? Con los papás. Decirles de que eso no es sinónimo de buena alimentación. Todo lo contrario. Esto es sinónimo de una pésima alimentación. Que desde muy temprana edad estamos condicionando a que los niños desarrollen diabetes mellitus. Por ende, se convierte en un problema de salud pública. ¿Por qué? Porque tiene que ver con todo lo que está regulado a nivel nacional, con todo lo que se vende de manera indiscriminada, vendiéndonos por televisión de que eso es saludable. Así es que es tarea de nosotros como salud, como médicos, a cada paciente, así no haya predisposición para diabetes, indicar lo que es correcto, cómo alimentarse, con qué alimentarse y cuánto, la cantidad. Si nos quedamos cortos, podemos derivar a los nutricionistas que hacen una carrera de 5 años y que ellos obviamente saben lo que es la proporción, las cantidades que uno debe de requerir al día para decir estoy alimentado y de la manera correcta. Dentro de los factores ambientales en el desarrollo de la diabetes de tipo 1, solamente un porcentaje de pacientes genéticamente predispuestos llegan a desarrollar la enfermedad. Gemelos monocigotos solamente desarrolla diabetes el 50% de parejas tras el diagnóstico de uno de ellos. Esto es interesante porque si es que mamá o papá son diabéticos, el número de hijos que tengan, la mitad definitivamente van a tener diabetes. Es decir, si tienen 2 hijos, 1 obligatoriamente. Si tienen 4, 2 obligatoriamente. Si tienen 3, 1 obligatoriamente va a desarrollar diabetes, genéticamente hablando. La variabilidad geográfica, y aquí tiene que ver el tema epidemiológico geográfico, de la incidencia de diabetes y el cambio de riesgo en poblaciones protegidas al emigrar a zonas de riesgo. Tenemos los factores virales, que quiere decir, hay un predominio en meses de frío, ¿no? Máxima incidencia con las infecciones virales como es la parotiritis, la Coxsackie, B4, la rubiola y el citomegalovirus. Factores dietarios. Se ha incrementado la inmunoglobulina A la leche de la vaca. ¿Qué quiere decir? La leche de vaca es alimento, como lo venden en la televisión, para los pequeños. No. Se pone la figura de la vaca cuando uno revisa, y lo que ha pasado en Panamá, ¿no? Que nos llevaron productos de acá, lo revisaron en Panamá y no tenía ni un gramo de leche, ¿no? Todo era saborizantes, edulcorantes, colorantes, todo era químico, ¿no? Por ahí que le meten algunas vitaminas, ok, pero todo es químico. Y lejos de alimentar a los niños menores de 5 años pediátricos, pues la palabra suena fuerte, pero no alimenta. Todo lo contrario.
El incremento de la inmunoglobulina A, G, a la beta-lactatoglobulina. Anticuerpos a segmentos específicos de la lactoalbúmina. Son 7 aminoácidos entre 152 y 158. Tiene similitud con el péptido 69, que es el antígeno de la superficie de las células beta. Es decir, si uno busca a nivel de los factores dietarios y encontramos estos componentes lamentables en el organismo, entonces sabemos de que mucho de parte de la dieta está condicionando a diabetes mellitus. Y si ustedes se ponen a leer todo lo que compre en el empaque, ingredientes, se van a dar con muchas sorpresas, chicos. Y nosotros somos los primeros abanderados de enseñar a la población los famosos octógonos, ¿no? Alto en azúcar, alto en grasas saturadas, alto en sodio, que deben de consumir lo menos posible. No digo que no lo consuman, sino lo menos posible, porque ya están etiquetados, ¿no? De que eso es malo. El exceso de todo eso es malo. Bueno, el cuadro clínico, las 4P, ¿no? El paciente me llega con esta polidipsia, o esta polifagia, con la poliuria y con la pérdida de peso. Estamos frente a un paciente diabético. Por eso es importante dentro de los antecedentes biológicos cómo está su sed, cómo está su apetito, cómo está la micción, obviamente cómo está el sueño, y dentro del apetito está el tema de la pérdida de peso. Al inicio, sin que hayamos examinado al paciente, sin que hayamos abordado su relato sobre la enfermedad que lo trae, solamente en antecedentes biológicos ya podemos tener el 90% del diagnóstico. Por eso la parte semiológica la tenemos que abordar de manera correcta. Los síntomas clásicos de las 4P es tardío, ¿no? Como médicos es triste porque ya no hay nada que hacer con estos pacientes, excepto de darles medicación, darles soporte dietario. Tienen que ir con el nutricionista para que le indique cuál va a ser su dieta de por vida. Tiene que ejercitarse, dependiendo la edad, dependiendo la contextura, desde caminata simple, desde subir y bajar escaleras, desde hacer un poco de tai chi, yoga, ejercicios de estiramiento, dependiendo la edad, dependiendo cuál es su estado general. Cambia todo, ¿no? Hay que hacer un cambio de estilo de vida. Eso me indica cuando ya es diabético. Y nuestra tarea más grande es llegar a que no se desarrollen las 4Ps. Visualizar al paciente y prevenir que se desarrollen las 4Ps. Bueno, otros síntomas, ¿no? Visión borrosa, es sistema nervioso, parestesia en miembros inferiores, sistema nervioso, infecciones por hongos, sistema inmune deprimido a nivel de piel y genitales, son otros síntomas de que le está indicando de que es una diabetes avanzada. Sabemos que la diabetes mellitus produce que el sistema inmune esté deprimido. Con ella, pues todo, ¿no? No solamente hongos, sino también la tuberculosis, también la parasitosis, etc. ¿Puede estar asintomático? Sí, es que empieza silenciosamente, empieza asintomático y estar con hiperglucémico. Por eso que anualmente los pacientes o todas las personas deberíamos de controlarnos la glucosa. Esto es en una fase inicial, ¿no? Cuando está asintomático y hay hiperglucemia. Simplemente que las personas no tenemos ese hábito de control, ¿no? Ese hábito de prevención, no tenemos. Otra de los signos, ya en el aspecto físico, cuando evaluamos a nuestros pacientes, son esas famosas acantosis.
que lo vamos a ver en nuestros pacientitos con sobrepeso, obesos, ¿no? Vemos en el cuellito, en las axilas, en las ingles, en todo lo que son pliegues. Este trastorno está producido por la hiperinsulinemia, es decir, que en la sangre voy a encontrar gran cantidad de insulina. Y es otro de los parámetros dentro de mi plan de trabajo que yo tengo que solicitar para ratificar el grado de la insulina, que es una hiperinsulinemia secundaria a la resistencia a la insulina, que lleva aparejada a la obesidad. Se espera un incremento de la prevalencia de acanthosis nigricans de negro, paralelo al aumento de la obesidad. Cuanto más obeso, más oscuro, ¿no? Estas lesiones. También vamos a tener complicaciones. En este caso, las complicaciones agudas van desde una hipoglucemia hasta una hiperglucemia severa. Esta hiperglucemia severa es el estado hiperosmolar hiperglucémico no cetósico. Tenemos ya como parte de estas complicaciones severas y que llegan por emergencia a trauma shock, las famosas cetoacidosis. Las complicaciones crónicas. Obviamente, diabetes mellitus es una enfermedad crónica. ¿Por qué silencioso, no? La elevación de los niveles de azúcar en la sangre persistentes, porque es a lo largo del tiempo, por la conducta alimentaria, por el hábito alimentario, se asocia con daños, se asocia con disfunción y fallo a largo plazo. Estamos hablando a largo plazo, ¿no? De varios órganos, en especial ojos, riñones, por eso la insuficiencia renal, tejido nervioso, corazón y vasos sanguíneos. Por eso les digo, ¿no? Que cuando ya se diagnostica, el diagnóstico de diabetes es tardío, ¿no? Porque vamos a tener estas afecciones, ¿no? Retinopatía diabética, nefropatía diabética, neuropatía diabética, el famoso pie diabético. Y eso es lo que nosotros debemos de evitar. Complicaciones crónicas, las que se he mencionado. Bueno, eso es en el aspecto clínico, de manera muy rápida, así muy rápida, porque esto lo van a ver en patología clínica. Vamos a ver los aspectos de laboratorio. Y yo ya planteé todo el aspecto semiológico, desde la afiliación, antecedentes. Voy a escuchar al paciente por qué está viniendo, me va a contar qué es lo que le aqueja, el aspecto clínico, la revisión, el peso, la talla, la presencia de estos componentes, la acantosis. Establezco mi plan de diagnóstico y mi plan de trabajo va a ser, obviamente, el respaldo que el laboratorio me indique, ¿no? Lo principal, glucosa, tolerancia a la glucosa, insulina, la hemoglobina glicosilada 1C, que es lo que vamos a ver de manera rápida. ¿Me permiten, por favor, 5 minutitos? Me voy a traer una tacita de manzanilla para poder seguir hablando. Necesito 5 minutitos, chicos, ustedes también. Levántense, estírense, tráiganse lo que tengan que tomar o estén tomando. Siempre tenemos que tener agua al costado, ¿ya? Carla, sé que no me escuchas. En este caso voy a ir con Irwin, quien fue quien me contestó primariamente. Irwin. Irving. Hola. La doctora está con el micrófono apagado. No te preocupes. 5 minutos, por favor, ¿sí? Ya, no hay Ustedes problema. aprovechen en estirar. Ok, Gracias. doctora.